Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión de la cultura de los derechos humanos. El día de hoy voy a platicar con una experta y un experto sobre democracia digital y gobierno electrónico, un tema que nos involucra a todos y que además es muy actual y pertinente en este momento donde las redes sociales y el avance, digamos, tecnológico nos involucra en nuestra vida cotidiana. Para eso tengo el gusto de presentar en primer lugar a Elaine Ford-Esa, quien es directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional, con sede en Lima, Perú. Es directora y creadora de Democracia Digital, que promueve para el Perú y Latinoamérica desde Democracia y Desarrollo Internacional. Presidenta del capítulo Perú de Internet Society por el periodo 2016-2021 y fue miembro del Steering Committee del Chapters Advisory Council de ISOC en los años 2019 y 2020. Obtuvo la condecoración Orden de Valores Perú Bicentenario, el Premio Mujer Líder y Emprendedora Internacional Perú 2019 y el Premio Mujeres Lideresa Iberoamericana 2018, entre otras destacadas contribuciones que ha hecho al tema. Bienvenida, Elaine. Muchísimas gracias, Roberto. Un honor estar aquí en este programa y poder compartir esos temas tan interesantes con todos ustedes. Gracias. En segundo lugar, presento a Fernando Hortal Foronda, es responsable de política digital de The European Partnership for Democracy, atesora experiencia como consultor especializado en políticas públicas de la Unión Europea en el área digital y de justicia y fue parte del servicio de investigación del Parlamento Europeo como becario Schuman. También es colaborador del think tank mexicano Globalitica y ha publicado artículos sobre política europea en El Economista, entre otras contribuciones. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, un placer y un honor poder compartir este rato con ustedes. Pues encantado que estén acá. Elaine, me gustaría empezar contigo, nos contarás qué es esto de la democracia digital. Por supuesto, Roberto. Mira, nosotros desde el Perú venimos impulsando la democracia digital hace ya más de 9 años. Hemos desarrollado múltiples líneas de trabajo, publicaciones, documentos, material audiovisual, entre otros, justamente enfocados en promover el uso responsable de Internet y mostrar pues, los beneficios de las nuevas tecnologías de la información. Evidentemente, frente a los riesgos, también advertimos de ello con el propósito de que su impacto sea el menor posible en nuestras sociedades. Pero a ver, yo te cuento, cuando a mí me preguntan, porque es la pregunta del millón, ¿qué es la democracia digital? Empiezo diciéndoles, ¿no?, que es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad justamente para fortalecer los derechos y las libertades de los individuos y también para favorecer los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas. Cuando hablamos de libertades y derechos, pues uno se le viene a la cabeza todo el espectro de los derechos humanos relacionados, pero hay que decir también que en el ámbito digital hay algunos de ellos que se potencian con mayor facilidad. Y estos justamente son los vinculados a la participación ciudadana, a la libertad de expresión y opinión y a la libertad de asociación. Es por eso que hablamos también en este entorno digital en términos de participación o deliberación, ¿no? Sabemos, por la forma como nuestras sociedades se están adaptando al uso de la tecnología, que las redes sociales ha democratizado esta participación ciudadana y esto incide pues directamente en el espacio público y en las decisiones finalmente que se pueden tomar desde las diversas instancias de poder, ¿no? Vemos una ciudadanía hoy en día cada vez más activa, una ciudadanía empoderada, ¿no?, para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos, sea de malestar o satisfacción, para fiscalizar, para involucrarse en la esfera pública y para lograr cambios, ¿no? Por lo menos para movilizar a la gente y pretender, ¿no?, lograr cambios importantes para sus propias sociedades. Claro. Pues bueno, muy clara la introducción, Elaine. Y Fernando, relacionados con este tema, ustedes trabajan desde la organización en la que tú estás. ¿Cuáles son las actividades, las preocupaciones, los objetivos que tienen en su organización? Yo añadiría a lo que comentó la experta que cuando ampliamos el foco del gobierno digital a la democracia digital, también tenemos que pensar en la digitalización de dos espacios clave. La digitalización de la sociedad civil ya no es solo la relación entre la ciudadanía y los gobiernos, sino la ciudadanía organizada al margen de las instituciones y la sociedad civil
es un espacio que se digitaliza, y el de la prensa, el de la información. Con respecto a la prensa, nuestra organización trabaja para proveer de capacidad a periodistas a lo largo del mundo para que hagan el mejor uso posible de las tecnologías digitales. Como bien sabemos todos, experimentamos en nuestra vida, los periódicos, las revistas van abandonando poco a poco el formato papel y se convierten en revistas, periódicos digitales, a veces exclusivamente así, y la información también aparece en espacios digitales. Por esto creemos que es absolutamente imprescindible que a lo largo y ancho del planeta los periodistas puedan hacer el mejor uso posible de las tecnologías de la información para mantener a una ciudadanía informada y empoderada. Con respecto a la sociedad civil, creemos que es particularmente importante desarrollar tecnologías que permitan, fuera del control de los estados, particularmente en contextos represivos, que la ciudadanía pueda interactuar para compartir preocupaciones, para deliberar, para articular las demandas que en último término influyen en cómo se gobiernan nuestras sociedades y cómo viven las personas. Claro. Y bueno, y además quiero enfatizar, digamos, para quien nos escucha, que así como hace tal vez un siglo la discusión pública era principalmente en cafés, en la plaza pública, digamos, en los barrios, en las colonias, pues ahora es en la democracia, digamos, que se lleva a cabo en las redes sociales, ¿no? O buena parte de la deliberación pública se lleva en esa esfera digital. Y Elaine, me gustaría que nos contaras más qué hace también tu organización. Ya nos contó lo que hace Fernando desde la suya, ya nos dijiste que es democracia digital, pero ustedes qué tareas tienen actualmente, digamos, en su agenda. Roberto, mira, para que tú sepas, nosotros comenzamos hace muchos años ya con 2 líneas de actividades, promoviendo siempre, porque nuestra misión es promover el uso responsable de Internet, y a la fecha tenemos más de 15 líneas de trabajo entre proyectos, iniciativas y diversas líneas de acción que vamos desarrollando acorde, ¿no?, a las tendencias globales y, por supuesto, a la realidad que atender en nuestros países. Y eso también lo adaptamos muchas veces según la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos tenido elecciones, desarrollamos una serie de iniciativas, ¿no?, orientadas, por ejemplo, en la última elección en Perú, orientadas a educar mucho y sensibilizar sobre el tema de la desinformación online, sobre esa polarización y los discursos de odio que hemos visto con tanta fuerza durante el proceso electoral, tanto en primera como en segunda vuelta. Así también, por ejemplo, en coyunturas de pandemia, durante el COVID-19, desplegamos una serie de iniciativas, incluso hicimos una publicación a nivel latinoamericano sobre Internet y pandemia en las Américas, con la contribución de distintos especialistas para abordar ese tema desde distintas miradas, desde distintas perspectivas. Es decir, cómo Internet ha favorecido llevar adelante esa pandemia a pesar de las adversidades, ¿no? Pero así nosotros hemos desarrollado múltiples líneas de trabajo, trabajando de la mano con la ciudadanía en temas de gobernanza de Internet, de derechos humanos en línea, en temas de gobierno abierto y apertura de datos desde las instituciones públicas. Promovemos con mucha fuerza todo lo vinculado a la transformación digital. Tenemos una comunidad de jóvenes, de mujeres líderes en temas de tecnología. Trabajamos con los jóvenes también, con los emprendedores en el desarrollo de iniciativas para atender y generar soluciones a estas problemáticas de nuestras realidades. Tenemos una línea de investigación y publicaciones. En los últimos años hemos publicado múltiples materiales, ¿no?, que sirven para el ámbito académico, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, y hemos desarrollado también iniciativas a nivel latinoamericano, lo cual ha sido un gran paso porque nos permite llevar esta semilla de la democracia digital, ir evangelizando sobre esto en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Pues muy interesante lo que hacen y es, creo que una buena recomendación para quien nos escucha para adentrarse en este tema. Y bueno, Fernando, otro tema vinculado con el tema de la democracia digital, de la deliberación a través de las redes sociales, que es muy común escuchar, que es el problema de las noticias falsas y la desinformación. Ustedes han trabajado sobre este tema y ¿cuál es tu enfoque, digamos? ¿Cuál es la problemática que plantea para los procesos democráticos pues, situación que no solo se da
México, digamos, en todo el mundo, ¿no? Con el uso de las redes sociales. Desde luego, la desinformación vinculada al uso de redes sociales es un problema global, es un problema que afecta a México como afecta a tantos otros países. Nosotros partimos del enfoque que adopta el Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea en 2018, que es definir qué es desinformación. La desinformación no es simplemente información errónea. La desinformación es información errónea que es transmitida de manera deliberada con al menos uno de dos propósitos. O bien un objetivo político concreto, esto es presentar como veraz y como creíble información que es falsa, con el objetivo de que la ciudadanía o cualquier otro actor actúe creyendo que esta información es verdadera para el beneficio político de quien distribuye esta información falsa, o bien para lograr un objetivo económico, que es quizá una de las cuestiones más ocultas. Y en lo que trabajamos esencialmente en este momento, con una cierta humildad, es en seguir mejorando nuestra comprensión de qué es la desinformación, en tanto que por lo menos más recientemente comprendemos que muchas campañas de desinformación en el ámbito político, esto es exactamente lo que decía, compartir información deliberadamente falsa, lo que persigue en ocasiones no es un objetivo político, sino a veces incluso un objetivo económico. Esto es crear un grupo cohesionado que cree esta información, a los cuales de los cuales se obtienen datos o con los cuales se establecen grupos de contactos, canales de contacto, que son utilizados para vender productos, para vender bienes, para vender servicios. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como QAnon, esta famosa teoría conspirativa, ha resultado ser un negocio bien lucrativo para una serie de compañías que han estado vendiendo merchandising y productos relacionados con la marca que se ha creado en torno a esta campaña de desinformación. Así que mi respuesta sería el trabajo que tenemos por delante en materia de desinformación es terminar de comprenderla y comprender mejor la relación entre su dimensión política y su dimensión económica, comercial. Pues muy claro, y además este énfasis que pones en que son, digamos, con deliberadamente quieren tener un efecto político y económico, pues creo que también limita, digamos, la conceptualización. Elaine, tú habías mencionado el discurso de odio y nos dijiste que tenían allí una agenda. Creo que este es un tema que sale recurrentemente en México, el discurso de odio en las redes sociales. ¿Nos puedes platicar qué es esto, el discurso de odio, digamos, en términos más precisos? Y además, ¿cómo es que ustedes buscan combatirlo, desincentivarlo? ¿Qué iniciativas tienen sobre ese tema? Bueno, ese es un tema muy delicado y que se ve con mayor intensidad, por supuesto, en tiempos de elecciones. Las pasadas elecciones en Perú, realizadas en el año 2021, hemos visto un contexto electoral tremendamente hostil. Mira, al respecto te cuento, publiqué un libro que se fue presentado en septiembre del año pasado, que recoge estos escenarios online durante el proceso electoral. Y justamente vimos con detenimiento todo lo vinculado pues a los discursos de odio y a esta polarización tremenda. Porque lamentablemente lo que observamos fue que los políticos, los partidos en general, y eso es una tendencia, por supuesto, no solo en Perú, sino se va a dar pues en muchos países nuestros, latinoamericanos y en el mundo entero, utilizan estos escenarios online para agredir, para la hostilidad, como campos de batalla y no los aprovechan, no aprovechan su potencial para justamente tender puentes con la ciudadanía, para mostrar sus propuestas, sus proyectos, para poder intercambiar puntos de vista, para poder co-crear o colaborar con los diversos actores de la sociedad en busca pues de afianzar una propuesta coherente para el país. Eso, por supuesto, no se ha visto, ¿no? De repente algún par de esfuerzos puntuales, pero muy poco. Y en general lo que vemos pues es el uso de estas plataformas para amedrentar, para hostigar, el uso de hashtags reiterados. Te comento, Roberto, para que tengas una idea, o sea, hemos visto a lo largo de la campaña hashtag, porque esto lo seguimos con mucho detenimiento, como por ejemplo, mentirosa, miserable, cara dura, cobarde, odia al Perú, en fin, vergüenza nacional, cosas de ese tipo pues que apelan a sentimientos y a sentimientos contrarios, ¿no? Y que no favorecen un proceso electoral. Entonces, esto evidentemente va acompañado, porque esto no viene solo, ¿no? Esto viene acompañado también de una campaña de desinformación y a su vez
viene acompañado de la presencia de trolls, de bots automatizados que permiten esta viralización del contenido con gran fuerza, ¿no? De estos retweets que se dan y crean la sensación de que este mensaje es aceptado y es validado por la población, y no es así, ¿no? Hay toda una maquinaria detrás que está trabajando para generar ese sentimiento de desinformación y para poder manipular así a la población ante un proceso electoral y frente a los adversarios políticos. Entonces, es una situación complicada, Roberto. Mira, no se sabe frente a todo este aparato de desinformación que está acompañado pues, con los discursos de odio, con las noticias falsas, con todo esto negativo que he mencionado, no se sabe quién está detrás de ello. Es muy difícil probarlo, pero lo que sí sabemos es quiénes comparten ese contenido, ¿ya? Entonces, así podemos rastrear quién, pues, a qué intereses obedece y quién estaría detrás de ello, ¿me entiendes? No podemos determinar quién lo ha hecho, pero sí a quién está favoreciendo y por dónde viene esto. Eso por un lado. Lo otro es que sabemos, tal como lo decía mi colega, la desinformación obedece siempre a intereses políticos y a intereses comerciales, ¿no? Entonces, frente a la pandemia, por ejemplo, vimos con mucho interés esto de repente de desinformar justamente para generar pánico y favorecer a ciertas empresas, favorecer ciertos productos. Bueno, en tiempos de elecciones, pues la desinformación y todo este aparato tan negativo y nefasto, muchas veces surge para apoyar a ciertos candidatos o desfavorecer a otros, ¿no? Claro. Entonces, es un escenario complejo que hay que atenderlo desde distintas fuerzas, desde distintos actores, que me gustaría que sea mi siguiente respuesta para explicarte bien, porque no es una solución de corto plazo, no es una solución inmediata, no hay una fórmula mágica tampoco. Acá tenemos que intervenir absolutamente todos. Claro. No, sin duda podemos ahondar en el siguiente bloque. Es ahorita momento de hacer una primera pausa. Gracias, Elaine. Y bueno, además este tema creo que nos va a llevar al de la polarización, un tema también muy presente en sociedades como las nuestras, y que pues las redes sociales y esto que hablabas del discurso de odio y también bueno, de la industria que está detrás, de los intereses económicos y políticos que está detrás, que están generando en muchos países polarización social. Y que bueno, que tiene sus consecuencias negativas. Pero bueno, ya regresamos, estamos hablando con una experta y un experto sobre democracia digital y gobierno electrónico. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre democracia digital y gobierno electrónico. Fernando, hay un tema que ya se mencionó y que me gustaría pudieras ahondar, que es el de la polarización que generan en algunas ocasiones algunas manifestaciones, expresiones en las redes sociales, y también esta noción de filtro burbuja, digamos que está vinculada con pues lo que escuchamos y cómo los algoritmos pues, sirven para filtrar la información que escuchamos o que recibimos a través de nuestras redes. ¿Nos puedes contar un poco de eso, Fernando? Sí, quizá comenzando por los filtros burbuja. Una cosa que necesitamos comprender para utilizar de manera más empoderada las redes sociales es que la manera en que recibimos información o que recibimos contenido a través de las redes sociales no es en absoluto neutra. Las plataformas Twitter, Facebook, YouTube, Google no deciden qué contenido suministrarnos con más o menos prioridad, esperando que reaccionemos a ello de manera más enérgica. Esto es, Facebook es muy probable que la primera notificación, el primer post que recibas al entrar a tu cuenta de Facebook, sea algo a lo que Facebook crea que gente como tú ya ha reaccionado. Porque cuanto más reacciones, cuanto más tiempo pases en la plataforma, estas plataformas más dinero ganan. Su modelo de negocio está esencialmente basado en que como usuarios pasemos cuanto más tiempo posible, lo que les lleva a darnos la información que creen que nos va a tener usando las plataformas más tiempo. Esto a la práctica, ¿en qué se traduce? Creemos. Se traduce en que recibimos noticias más sensacionalistas, recibimos quizá noticias menos informativas que nos comportarían una lectura larga y
prefieren suministrarnos en muchas ocasiones noticias ante las cuales reaccionaremos, ante las cuales dejaremos un comentario, las cuales compartiremos, las cuales facilitaremos a un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de otra parte, esto es una cosa muy particular, muy particular de Facebook, es que entramos a grupos. Imagino que muchos de ustedes forman parte en Facebook, no solo tienen su grupo de amigos, sino una serie de grupos en los cuales están presentes y que están presentes con personas a las que no conocen en la vida real, con las que solamente tienen un contacto en Facebook, y con estas personas el motivo por el cual están en el grupo es una serie de intereses compartidos, ya sea la orientación política o sea la afinidad por los vídeos de gatos. Pero en cualquier caso, lo que observamos en estos grupos es que lo que terminan por recibir los usuarios, la ciudadanía, es información muy segmentada, contenido muy individualizado para ellos, que hace que nuestro espacio público se fragmente, que no todos veamos las mismas noticias, ya no que veamos las noticias vistas desde un ángulo u otro, que ni siquiera veamos las mismas noticias, con lo que al final a nivel público tenemos más fácilmente desencuentros sobre las cuestiones más básicas. Simplemente uno está en redes sociales viendo una serie de cosas, otros están viendo otra serie de cosas y resulta muy difícil hablar. Esto nos lleva a dos tipos de polarización. Nos lleva a la polarización que decimos ideológica, que cada vez las personas en la izquierda y en la derecha tienden más hacia la izquierda y la derecha respectivamente. Sobre esto hay algunas dudas, pero desde luego lo que no cabe duda es que nos está llevando a unos ciclos de polarización afectiva, que esto es en buena parte por la dificultad de entender al que piensa de manera diferente, no estando más en desacuerdo que antes, sí que tener emociones más negativas hacia las otras personas. No ser capaz de entender ni de dialogar con quien se está en desacuerdo. Y esto, desde luego, no hace falta entrar en detalle de por qué puede resultar peligroso. Claro, claro, sin duda. Creo que lo has explicado muy claramente, Fernando, y bueno, es un fenómeno que hemos visto en distintas partes del mundo. México creo que no es la excepción. Y lo que dificulta enfatizar, ¿no? Es el entendimiento mutuo, la comprensión de que aun cuando estamos en desacuerdo podemos vivir en paz en una sociedad plural. Eso es lo que creo que está poniéndose en jaque, digamos, con este tipo de polarización y el romper los puentes de comunicación, ¿no? Elaine, me gustaría, dejamos pendiente un tema en tu intervención pasada. ¿Cómo haces frente a esta problemática que ya nos mencionaste en el primer bloque? Sí, efectivamente, tal como le señalaba, estos problemas actuales vinculados a la desinformación que muchas veces es suscitada por esta polarización extrema que estamos viendo en las redes sociales, acompañada de discursos de odio, de noticias falsas, de la presencia de trolls, bots, de cuentas falsas además, es un gran problema que es difícil hoy en día de atender y que sabemos no tiene una solución rápida ni de corto plazo. Tenemos que entender también que se trata de una tendencia global, ¿no? Esto está sucediendo en el mundo, en distintas latitudes, en distintas realidades, y es pues una tendencia y que por tanto hay que ver cuál es la mejor forma de darle solución. Yo personalmente no creo en la excesiva regulación en este ámbito digital. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muy rápido y no podemos estar permanentemente regulando que puede afectar luego otros derechos y otras libertades nuestros como individuos en estos espacios online. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que mirarlo con cautela. Yo creo, en mi humilde opinión, y es lo que hemos visto a lo largo de estos años de trabajo, es que esta situación adversa que se da en los espacios online hay que atenderla desde distintos frentes, participando todos nosotros. ¿A quiénes me refiero exactamente? A nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, por un lado. Desde las Big Tech también hay una gran responsabilidad, por supuesto, las corporaciones de tecnología tienen una tremenda responsabilidad, desde el periodismo y los fact-checkers y desde los gobiernos. Yo te diría que esos son los 4 pilares que deben primar. Cuando hablo desde la sociedad civil significa educar a los ciudadanos, educar a los individuos desde muy niños a cómo interactuar en los entornos digitales. Ahí es atender justamente lo que decía mi colega, por ejemplo,
todo lo referido a la tolerancia, a la empatía en los espacios online, ¿no? A mantener el respeto, a cuidar todo lo vinculado a tu identidad, ¿no? Y por supuesto no caer, por ejemplo, en lo que es el anonimato que tanto vemos con las cuentas falsas, estas cuentas anónimas que no sabemos quién está detrás. Entonces, eso es un peligro, pero hay que educarlo. Hay que educar en términos de seguridad, en términos de privacidad, que son elementos claves y que lamentablemente en nuestras sociedades es muy poco lo que se está haciendo. Posiblemente sí, en Europa se ha avanzado muchísimo. Conocemos experiencias notables desde el Consejo de Europa, con guías, con manuales, con programas desde jóvenes, desde niños, pero lamentablemente es muy poco lo que se hace en nuestra región latinoamericana. Después también hay que trabajar desde los gobiernos, por supuesto. Los gobiernos tienen que ser fuente oficial de información permanentemente, brindando información oportuna, veraz a la población, abriendo datos, generando pues el acceso a estos contenidos, a estas fuentes oficiales, que es de especial relevancia. El tema de las Big Tech, las corporaciones de tecnología tienen la mayor responsabilidad en esto. Hemos visto que han actuado monitoreando los mensajes, generando advertencias, apoyando a todo lo que es el fact-checking, la verificación de datos. Han habido esfuerzos notables, sí hay que decirlo también, pero claro, la responsabilidad de ellos es tan grande que todo lo que hagan siempre será poco, ¿no? Entonces, por tanto, estamos permanentemente exigiendo más acciones. Hemos visto, por ejemplo, en tiempos de elecciones también cómo se han creado diversas iniciativas o herramientas desde las mismas redes sociales, y hablo precisamente de Facebook, de Twitter, de Google, qué sé yo, para poder ayudar a discernir, por ejemplo, quién está detrás de los anuncios políticos, creando bibliotecas de estos anuncios políticos que se mantienen ahí por años, y de esta forma se transparenta la información, quién está detrás de estos anuncios. Eso por un lado. Y finalmente, un cuarto pilar de cómo atender esto es desde el periodismo y del trabajo que hacen los fact-checkers, los verificadores de hechos. Esa es una gran labor que cada vez cobra mayor presencia en el mundo. Se han creado múltiples comités a todo nivel, desde la sociedad civil, desde gremios, desde el periodismo mismo, incluso desde los gobiernos o las corporaciones de tecnología que apoyan ese trabajo, para verificar muchísimo contenido pues, que desinforma, que es engañoso, que tiene otros propósitos para manipular a la población. Por supuesto, sabemos que el trabajo de fact-checkers es difícil, ¿no? Y demanda trabajo, demanda una metodología, qué sé yo. Y claro, desinformar es mucho más rápido y fácil. Pero bueno, hay que avanzar en esos procesos, hay que seguir aunando esfuerzos, hay que trabajar de manera articulada entre estos frentes que he mencionado. Y yo creo que de esa forma podemos contrarrestar ese gran problema que nos compete y nos afecta pues a todos y todas. De acuerdo, Elaine. Fernando, hemos hablado, digamos, de unos aspectos negativos que tiene la polarización, el uso de redes sociales, estas problemáticas también que ya se mencionaron. Pero también creo que pueden servir para rendición de cuentas, transparencia, y que es un tema que ustedes han trabajado, creo que incluso vinculado con la inteligencia artificial. Digamos, viendo este lado, el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cómo verías lo positivo? ¿Qué crees que se pueda, digamos, avanzar en ese tema? Sí, desafortunadamente quizá en Europa el caso de partida que más ha hecho pensar a tantos ha sido en los Países Bajos. La inteligencia artificial es esencialmente el uso de mecanismos complejos a nivel técnico para procesar información y para tomar decisiones a veces automáticamente. En Europa, el gobierno de los Países Bajos, por ejemplo, automatizó a través de la inteligencia de programas de inteligencia artificial la asignación de beneficios sociales, de subvenciones, transferencias que recibían familias por tener hijos. El problema con esta inteligencia artificial es que el programa que utilizaron identificaba que si una persona no era nacional de los Países Bajos, sino que era una persona migrante, esta persona muy probablemente podría estar cometiendo algún tipo de fraude en la solicitud. Y por lo tanto, estas tecnologías que se crean para que la administración pública opere de manera más eficiente, lo que replicaron fue mecanismos de xenofobia, de exclusión y de discriminación, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las nuevas tecnologías que desarrollamos en plena transición digital, en
una transición como casi la humanidad no ha visto tan acelerada, que transforma nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de producir, nuestra forma de consumir, que las herramientas digitales que desarrollamos no solo contribuyan a mantener nuestras democracias, sino a fortalecerlas. Y esto lo logramos ¿cómo? Dándole a la sociedad civil, dándole a la ciudadanía la capacidad de participar en el mismo proceso de desarrollo de estas tecnologías, dotándolo de transparencia, pero dotándolo de transparencia significativa. No podemos simplemente enseñar cómo funcionan los ordenadores, cómo funcionan los códigos. Tenemos que formar a periodistas, tenemos que formar a la sociedad civil, tenemos que formar a los propios servidores públicos que utilizan estas tecnologías para que los ciudadanos que interpretan estos datos, que tienen acceso a estos datos, los puedan interpretar de una manera útil, para que puedan informar, oiga, acá parece que se está utilizando la tecnología de hecho para discriminar, o acá una persona que está racializada con los sistemas que utiliza la policía tiende más a identificar que puede haber estado cometiendo un delito o que lo va a cometer. Esto es completamente inaceptable. Necesitamos este grado de comprensión. Y yo creo que no comparto del todo la opinión de Elaine con respecto a que esto no se pueda resolver vía regulación. Creo que el mayor reto, como la tecnología avanza de manera tan rápida, lo que necesitamos son modelos de regulación dinámica. Tradicionalmente, cuando se legisla, cuando se gobierna en algún aspecto, se establecen unas normas que pasan a ser constantes. Creo que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, la manera de legislar, por ejemplo, como se va a hacer en la Unión Europea con los servicios digitales, que es crear unos sistemas de gobernanza precisamente para las Big Tech, para que vayan adquiriendo compromisos en función de los riesgos que se van identificando. En tanto que somos capaces, cada año descubrimos nuevos riesgos y nuevas posibilidades de las redes sociales, por ejemplo. Cada año necesitamos responder, por tanto, a nuevos riesgos que hemos identificado. Entonces necesitamos crear mecanismos que sean dinámicos, que sean capaces de incorporar de manera fluida los riesgos tal y como aparecen. Porque sí, desde luego, si no es imposible cambiar la ley cada 3 meses porque la tecnología evolucionó. Sobre este tema, Elaine, no sé si yo también me gustaría que nos dijeras, ahondaras un poquito, si hay alguna regulación, digamos, en algún país que te parece, digamos, prometedora, adecuada, que considerarías un modelo sobre el tema, o, digamos, tu opinión es más de que no debería haber regulación. No, desde luego es necesaria la regulación, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se regula, cómo se regula. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Perú, ¿no?, que es lamentable, es que muchas veces se presentan proyectos de ley sobre temas específicos, pero hay un gran desconocimiento detrás. Entonces, eso sí puede generar un obstáculo, por ejemplo, para el desarrollo de la economía digital o para el desarrollo de otros aspectos vinculados a nuestras libertades como individuos. Entonces, frente a eso, sí hay que tener mucho cuidado. En todo caso, la forma como debieran legislar tendría pues que ser más adecuada, en el sentido que hay que convocar a las voces de expertos para conocer sus opiniones, para conocer la realidad. No podemos legislar o regular de espaldas a la realidad. Y bueno, lamentablemente eso es lo que vemos. Entonces, desde esa perspectiva, siempre mi postura ha sido, bueno, es necesario educar más, sensibilizar más, orientar políticas dedicadas a la sensibilización sobre esos temas, a llevar programas, a la alfabetización digital, que eso también a la larga va a ayudar a reducir pues esa brecha digital que hay en nuestros países en términos del uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías digitales. Desde luego, los esfuerzos que se hacen desde Europa siempre son de avanzada y van más adelante que nuestros países latinoamericanos, y siempre hay que verlos, por supuesto, como un modelo a seguir, adaptándolo, por supuesto, a nuestras propias realidades y a las demandas de nuestras poblaciones, ¿no? Pero viendo nuestra realidad latinoamericana, que es muy distinta, por supuesto, a la europea, sí creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de regulación, y más en estos temas tecnológicos que avanzan permanentemente y que bueno, tal vez una mala regulación pues puede entrampar nuestras libertades y puede afectar directamente el desarrollo tecnológico y justamente la innovación que queremos lograr en la transformación digital en nuestros países, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que acá, digamos, como en muchas legislaciones, el punto es donde encontrar un buen punto medio, digamos, ¿no? Que no restrinja injustificadamente o excesivamente nuestras libertades de expresión, sobre todo que tú mencionabas, Elaine, en una de tus primeras intervenciones, esto tiene que ver con participación política en muchas ocasiones, y entonces, digamos, son fundamentales para un sistema democrático, pero por la otra, creo que la regulación, pues también es importante para que, pues, también la cancha sea más pareja, ¿no? En algunas ocasiones y sobre ese tema me gustaría volver regresando, si es que acá el tema económico es una preocupación o no, ¿no? Por la amplitud de las voces, de la fortaleza de las voces que más dinero tienen, si es un problema que tal vez se puede enfrentar a través de la regulación. Pero bueno, es momento de hacer un segundo corte. Ya regresamos, estamos platicando sobre democracia digital y gobierno electrónico. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando con una experta y un experto sobre democracia digital y gobierno electrónico. Por cierto, pueden mandarme sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rmiembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Fernando, me gustaría retomar la conversación contigo. Hemos hablado de distintos temas. Hay un tema interesante como es la propaganda política en redes sociales y cuál ha sido la regulación que han tomado digamos, plataformas como Facebook y Twitter. Entiendo que hay alguna diferencia en su aproximación. ¿Y cuál es la razón para que hayan tomado estas distintas aproximaciones? Quizá el primer comentario para los mexicanos han visto cómo la publicidad política, la propaganda electoral, pasó del formato analógico al formato digital. En las elecciones presidenciales en 2012, apenas el 5% de la publicidad electoral era digital. En las elecciones más recientes presidenciales de 2018 ya fue del 25%. En las elecciones de 2024 será una mayoría de la publicidad la que recibirán en línea. Y acá el principal problema es que mientras que en el mundo analógico, en el mundo anterior al digital, quizás resultaba más fácil controlar cuánto gastaba cada candidato o cada partido en publicidad y moderar para que el acceso, para que los diferentes candidatos tuvieran una igualdad de competición. Uno no por el hecho de disponer de más fondos tuviera una campaña mucho más poderosa que la de los otros. Esto se dificulta en el mundo digital, donde la identidad, donde se difumina, donde hay mayor anonimato, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, las redes sociales han tomado diferentes enfoques. Twitter completamente prohibió la publicidad política en sus plataformas. Uno puede poner un anuncio para vender un electrodoméstico o para vender ropa en Twitter, pero no puede pagar dinero para publicitar un candidato o publicitar un partido. Y la premisa es clara, la premisa es ganarse la atención de la ciudadanía es algo que no se debe hacer con dinero, es algo que se debe hacer con el mensaje que se da. Que le atiendan a uno los periodistas, los medios de comunicación, si tiene algo que decir que merece la pena, no por el hecho de que haya pagado para ser escuchado. O que se ha escuchado porque alguien quiere clicar en su página de usuario y seguir a este político o seguir a este partido, pero no porque haya pagado para ello. En cambio, Facebook sí que lo permite. Y si Facebook lo permite, entre otras cosas, es por la idea de que también en democracia, desde luego, se sustenta y no tenemos democracia sin libertad de opinión, libertad de expresión. Y la libertad de expresión a priori es poder comunicarse a través de cualquier canal, tanto como uno quiera, para expresar sus ideas. Y en este sentido sí que Facebook permite a los candidatos y a los partidos comprar tanta publicidad en su plataforma como quiera. Quizá tenemos un reto hacia el futuro, hacia saber equilibrar estas dos visiones, la de que podamos utilizar las redes en tanto que cada vez pasamos más tiempo en ellas para cuando tenemos una campaña electoral, para que los candidatos y los partidos publiciten, comuniquen. Quizá también necesitamos hacer esta publicidad un poco bidireccional para que no sea solo los partidos y los candidatos hablando, sino también escuchando, al tiempo que garanticemos lo que es la preocupación de Twitter, según ellos mismos dicen, que es que no por un candidato o un partido disponer de muchos más fondos vaya a ocupar todo el espacio público y terminar por eclipsar simplemente por tener más recursos el resto de las voces. Pues clarísimo tu intervención, Fernando. Elaine, hay otro tema que es importante tocar, esta idea, bueno, esta circunstancia, esta realidad de la brecha digital. ¿A qué nos referimos con eso? Y digamos, cuál es la problemática de que exista esta brecha digital para, digamos, un sistema democrático? Bueno, sí, desde luego la pandemia por COVID-19 desnudó nuestras realidades. Te cuento para que tengas una idea.
Cuando comenzó esto, en marzo del año 2020, el acceso a Internet en las zonas rurales del Perú era tan solo de un 5,7%. Imagínate lo dramático, ¿no? Porque lo que significaba esto luego para, por ejemplo, atender a las escuelas, para llevar pues una vida casi normal desde el ámbito online, complicado. Esto, sin embargo, ha cambiado. Hoy en día, a la fecha, es más del 41% de la población rural que accede a Internet. O sea, hubo un incremento. ¿Por qué? Porque hubo mucho esfuerzo de parte de tanto el sector público como el sector privado por lograr reducir esta brecha, ¿no? Y por lograr que más personas desde el ámbito rural accedan a Internet. La cifra, por supuesto, es muy distinta en el ámbito urbano y en la zona metropolitana. En Lima metropolitana, para que tengas una idea, son alrededor del 85% de la población que accede a Internet. Entonces, había un esfuerzo por lograr mayor conectividad, por invertir en infraestructura, por también invertir en más antenas, por buscar formas alternativas para que más personas accedan a Internet, y no solo en términos de acceso, sino de velocidad y de calidad de ese Internet, ¿no? Por supuesto, todo este trabajo, además, tiene que ser pues, coordinadamente entre sector público y sector privado. La brecha digital es fundamental en nuestro país y hay que atenderla, y por eso es necesario dedicar esfuerzos, diseñar políticas públicas para reducirla en todos sus ámbitos, ¿no? No solamente desde el punto de vista de acceso, que es fundamental, por supuesto, pero también lo que hablábamos, ¿no? En términos de educación, de alfabetización digital, para que la gente aprenda desde muy joven a interactuar en un entorno digital que está en permanente cambio, en permanente evolución, y tenemos que ir adaptándonos a estos cambios y esta evolución de la mejor manera, ¿no? Como dije, excesiva regulación no es, desde mi punto de vista, el mejor camino. Hay que buscar formas alternativas que no puedan afectar nuestras libertades y derechos. También hay que verlo en términos de accesibilidad, y eso es un aspecto que genera mucha preocupación en las grandes esferas globales, ¿no? Internacionales, en el ámbito de los derechos humanos, en el marco de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de accesibilidad es no dejar atrás a aquellos que no solamente no están conectados, sino aquellos que gozan de otras situaciones que son adversas, ¿no? A ello. Por ejemplo, personas vulnerables, personas con discapacidad, personas de minorías étnicas, personas de lenguajes originarios que vemos mucho en nuestros países. Todas ellas son grupos de personas que están marginadas hoy en día y que, por tanto, el no acceder a la conectividad, el no acceder a Internet, las tiene postergadas y van siendo, pues, marginadas, y esta brecha va aumentando notoriamente entre aquellos que están conectados y aquellos que no están conectados, y estas personas, por sus propias características, pues sufren todas estas problemáticas y estas diferencias a causa de su realidad, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, hay que enfocar las políticas públicas en estas áreas que son de especial importancia. Hay que pensar en los lenguajes originarios, en aquellas personas que viven lejos de las grandes urbes, y tenerlas en consideración en toda política pública que se diseñen desde nuestros países. Claro, y creo que, Fernando, tú también, digamos, han trabajado desde su organización la inclusión digital. ¿Hay algunas políticas públicas que te gustaría recalcar sobre esta temática, como que ya muy bien Elaine abordó? Pues, por ejemplo, dirigiría la atención a la Alianza para el Internet Accesible de Alliance for Affordable Internet. Es una red global con diferentes miembros, gobiernos o otro tipo de organizaciones, que trabaja para garantizar que el acceso a Internet sea universal y sea a un precio que sea asequible también en los países con niveles de ingresos bajos y medios, no solo en los países más ricos, para las clases más altas, en las zonas más rurales, más urbanas, perdón. Claro. Bueno, pues interesante este tema de la inclusión. Creo que es un reto, digamos, en todos los ámbitos en los que, y bueno, en las sociedades latinoamericanas es todavía más marcada esta desigualdad social entre ámbitos urbanos y rurales, pero incluso en los ámbitos urbanos, pues también el ingreso económico muchas veces determina la capacidad de inclusión.
En México, por ejemplo, pues se ha incluido en la Constitución un derecho del acceso a Internet. Y sobre este tema, Elaine, me gustaría saber tu opinión. Ya con esto vamos a terminar, digamos, las intervenciones y nos vamos a ir a conclusión, reflexiones finales. ¿En tu opinión es conveniente o no que se incluya un derecho al Internet como un derecho constitucional? ¿Cuál es tu opinión, digamos, sobre este tema desde un punto de vista comparado como experta en la materia? Bueno, sí, desde luego yo creo que hay que avanzar hacia ello. Sabemos que los derechos humanos en línea son aquellos que además están consagrados, ¿no?, en los instrumentos internacionales que ya conocemos. No se tratan de derechos nuevos, sino son los mismos en el ámbito online. El acceso a Internet debiera ser hoy en día un derecho en nuestras realidades en nuestros países, porque vemos el potencial que eso tiene. Está demostrado cómo el acceso a Internet, por ejemplo, tiene un efecto positivo en la gobernabilidad de los países, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite que más personas logren mayores oportunidades, logren mayor progreso, logren emprender, logren hacer un cambio en sus sociedades. En fin, además de todo lo que genera pues el acceder a Internet y todos los beneficios que trae también en nuestro sistema público, ¿no?, en cuanto a servicios, trámites y los beneficios en otros ámbitos de nuestras sociedades. Entonces, hay que avanzar hacia eso, hay que avanzar hacia mayor inclusión digital, hay que avanzar para reducir la brecha digital, para que más personas gocen de los mismos beneficios, de las mismas oportunidades, del mayor progreso, y a la larga, pues eso va a generar y beneficiar enormemente a nuestros países para generar mayor crecimiento y mayor progreso. Eso es sin duda, y desde luego eso está vinculado también con la democracia y con nuestras libertades como individuos, ¿no?, para poder ejercerlas libremente y los derechos que están relacionados al acceso a Internet y a todo ello. Bueno, pues nos quedan unos minutos. Fernando, te doy la palabra ya para tu conclusión, reflexión final. Luego vamos contigo, Elaine, y nos vamos a tener que despedir. Sí, yo diría que la paradoja en Internet todo sucede muy rápido. Quizá para pensar en Internet necesitemos hacer justo lo contrario y echar la vista atrás y pensar en cómo queremos que sean nuestras sociedades en 10 o en 20 años, teniendo en cuenta cómo ha cambiado Internet nuestras sociedades en los últimos 10 o 20 años. Hace 20, 30 años Internet no estaba presente en nuestras vidas, ahora lo está, es completamente disruptivo y este cambio no va a parar, este cambio se va a completar. Entonces, necesitamos garantizar el derecho a Internet, desde luego es una necesidad a corto plazo para evitar una brecha que es doble. La brecha digital no solo impide, agranda las desigualdades económicas, esto es, quien ya tiene más recursos puede generar más recursos y más riqueza gracias al acceso a Internet y quien no lo tiene no, sino también de participación política. Quien tiene recursos y está conectado a Internet puede participar más de la vida pública y hacer valer sus intereses y sus valores. Quien no lo está queda marginado de los procesos de deliberación, de participación pública. Sus voces paran de escucharse. Necesitamos ampliar la accesibilidad a Internet no solo por los motivos económicos, sino también por los motivos políticos. Necesitamos, cuando pensamos en Internet, no solo como una herramienta económica, sino como una herramienta a través de la cual participamos políticamente. Tenemos no solo que garantizar su acceso como conexión, sino, por ejemplo, también prevenir que gobiernos autoritarios puedan cerrar Internet en momentos de protesta social, como hemos visto, por ejemplo, en Egipto durante las primaveras árabes o como hemos visto en Kirguistán más recientemente. Tenemos que asegurarnos que el acceso a Internet no está dividido por ningún tramo demográfico, que las mujeres no tienen menos acceso a Internet que los hombres, que los miembros de minorías étnicas no tienen menos acceso a Internet que los hombres, que las personas del grupo étnico dominante, que las personas con discapacidades no quedan fuera del espacio digital. Entonces, simplemente invitaría a pensar que si tanto ha transformado el mundo Internet en los últimos 20 años, tanto más lo hará en los próximos 20 siguientes, y la manera en que abordemos tanto las oportunidades como los riesgos que nos da va a ser completamente determinante para cómo vamos a vivir como personas y como sociedad en 20 años. Muchas gracias, Fernando. Elaine, adelante, por favor. Así es, hay que ir pensando pues en el futuro que le vamos a dar, la forma que le vamos a dar al futuro de Internet, ¿no? Shaping the future of Internet. Eso es algo tan importante, pensar pues en el
en esta forma que nosotros como individuos vamos a darle. Porque algo que yo siempre menciono es que finalmente Internet es una gran herramienta que está ahí, que ha sido creada para servir a la humanidad y dependerá de nosotros, los individuos, del uso que le demos, ¿no? Para el bien o para el mal. Entonces, hay que fomentar estas buenas prácticas digitales, hay que educar, hay que sensibilizar, hay que enseñar sobre el gran potencial y todo lo que podemos lograr para justamente potenciar estos derechos y empoderarnos como individuos y ejercer plenamente todas nuestras libertades. Te cuento, Roberto, nosotros tenemos una iniciativa a nivel latinoamericano que es el Premio Latinoamericano de Democracia Digital, en donde promovemos estas buenas prácticas digitales que se dan a nivel local, a nivel comunitario, y que lo que quieren es lograr un cambio en su comunidad, en su espacio donde se desenvuelven a través del uso de Internet y la tecnología. Este concurso, que es digital, es gratuito, ha tenido su primera edición, que justo fue el cierre hace unos días, y hemos logrado llegar a cientos de proyectos, identificándolos y llegando así a distintos rincones de nuestra región latinoamericana. Y esa es nuestra gran misión, justamente, promover estas buenas prácticas digitales y hacer un uso responsable de esto que nos ofrece Internet y que podemos hacer tantos cambios buenos en nuestra sociedad. Tenemos que apuntar a eso porque finalmente, tal como digo, recae en nosotros como individuos ese uso que daremos de Internet y de todo lo que nos ofrece. Pues muchas felicidades, Elaine, por esta gran iniciativa y pues estaremos pendientes de los resultados. Creo que es muy interesante darle seguimiento. Y bueno, agradecerles a quienes nos escuchan. El día de hoy platicamos sobre democracia digital y gobierno electrónico y recordarles que este programa se lleva a cabo en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Hasta la próxima.